Ok, bueno, Bueno, entonces, gracias. ¿Gusta la presentación entonces? perfecto. Entonces, muy bien. Híjole, se me hace que se cambió de escritorio, Puede ¿verdad? dejar de compartir y luego ya nada más compartir escritorio. Ajá, un segundo. A ver. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy, su asistencia virtual a este evento que forma parte de los ciclos de conferencias que vamos a estar efectuando en la carrera de Ingeniería en Materiales. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles, el orgullo de presentarles a el doctor Raúl Hernández Sánchez. Raúl Hernández Sánchez es un viejo amigo de la comunidad olímpica del estado de Chihuahua, entonces pues nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A nombre de la carrera de Ingeniería de Materiales del Instituto de Ingeniería y Tecnología, le agradecemos su participación como ponente. Hablemos un poquito, una reseña muy breve de quién es el doctor Raúl Hernández Sánchez. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard en Química en el año 2015. Es actualmente profesor en la Universidad de Pittsburgh desde 2018. Fue considerado parte de las 30 promesas por el Grupo Editorial Expansión 2015, de las 30 promesas mexicanas. Realizó una estancia postdoctoral por medio de la iniciativa Columbia Nano durante el 2016 y 2018. Pese a su juventud, sus publicaciones tienen una métrica Google Scholar de un H-Index 16 y cuenta con más de 1000 citas a sus publicaciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, él es mexicano, oriundo de la ciudad de Chihuahua. Cuenta con una patente de una batería de flujo no acuoso. Pertenece a la Alianza para la Diversidad en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Pittsburgh. Es coordinador de ciudad de los Clubes de Ciencia en México. Ha colaborado con el Laboratorio Nacional Argonne y desde muy jovencito pues empezó su camino científico, ¿verdad? Estando en la universidad, realizó una estancia de investigación en el Caltech. Fue representante de Chihuahua en la Olimpiada Nacional de Física, en donde obtuvo una mención honorífica y desde entonces pues es un gran amigo de esta comunidad y le agradecemos muchísimo la aceptación para esta invitación, Raúl, y pues todo suyo el escenario. Gracias. Bueno, pues qué gusto estar de nuevo aquí platicando con usted, maestra, y pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un orgullo, bueno, ser chihuahuense, mexicano, y un orgullo haberla encontrado en mi camino, porque realmente, pues yo creo que me ayudó de una forma u otra para encontrar mi camino hacia la química, aunque cuando yo estuve allá en Ciudad Juárez compitiendo, pues estábamos en la Olimpiada de Física. Sin embargo, todos aquellos que son científicos o que emprenden una carrera científica se dan cuenta que las líneas son muy borrosas y entre un área y otra no hay más que un paso. Entonces, pues bueno, aquí justamente voy a tratar de presentarles parte de lo que es mi investigación ahorita ya como investigador independiente. Y bueno, a ver, ¿dónde quedó mi cursor? Bueno, empecemos, ¿no? Gran parte de mi investigación se define como, acá está, perdón, estamos en el área de lo que son los nanomateriales, pero los vemos desde el punto de vista molecular. Entonces tratamos de hacer o acercarnos a lo que es un nanomaterial, pero desde una síntesis eh, eh, química desde cero, ¿no? De materiales muy, muy básicos. Bueno, antes que nada, les quiero, quiero dar las gracias a los que realmente hacen todo esto posible, que son mis estudiantes. Ellos realmente son los que están, pues, de lleno en el experimento y yo estoy acá un paso atrás de ellos, vamos, viendo los resultados, asesorándolos, pero a fin de cuentas, pues, ellos se llevan el trophy, ¿no? Bueno, las tres grandes áreas en las que nosotros nos enfocamos son estas.
tratamos de investigar lo que son el magnetismo en la superficie de nanopartículas magnéticas. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa poder correlacionar lo que es el magnetismo derivado de la coordinación en la superficie de la nanopartícula relativo a el magnetismo de lo que es el bulk del material. También trabajamos con la síntesis de molecular wires. Y discúlpenme si voy a estar cambiando entre lo que es inglés y español, pero la verdad es que hay veces las palabras no me salen tan rápido como quisiera, entonces, pues bueno, para no hacerlo muy lento, ¿no? Entonces también trabajamos con la síntesis de lo que podemos definir como molecular wires y también trabajamos en tratando de encontrar los pasos fundamentales de síntesis para reciclar combustibles. Ahora, esto es una caricatura de una nanopartícula, así como nosotros la vemos, ¿no? Como nosotros vemos cómo la podemos sintetizar de cierta forma molecular. En el caso de que, por ejemplo, aquí nosotros podamos entender cuáles son las características que hacen que esta superficie, que básicamente pues está ligada por en este caso, un ligando, ¿verdad? ¿Cómo es la influencia de esta coordinación en el magnetismo total de este tipo de partículas? También estos, ¿cómo se dice? Cables moleculares, nosotros los vemos sintetizados de esta forma. Esta es una molécula que le llamamos tubulareno. Oh, perdón. Los tubularenos son una familia de moléculas que mi laboratorio justamente reportó por primera vez ahora en julio de este año. Y ahorita les voy a platicar más de eso. De hecho, es donde tenemos más avance en esta segunda área. Y bueno, la última, básicamente lo investigamos a través de moléculas organometálicas en donde tenemos centros metálicos ligados por una molécula orgánica que nos permite la flexibilidad de no solo obtener entidades moleculares, sino también poderla modificar a nuestro gusto. Entonces, les voy a platicar un poquito a grandes rasgos de lo que llevamos en esta área, lo que llevamos en esta área, pero realmente me voy a enfocar en el área central. Bueno, ¿cuál es el problema fundamental que abarca estas tres áreas? Es justamente esta gráfica que les muestro. Aquí ustedes tienen un material o el tamaño de un nanomaterial y vemos que tiene una dispersión asociada, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos de esta dispersión poder encontrar una sola molécula para poder entonces entender desde el punto de vista estructural esa correlación entre función y estructura. Y bueno, nos enfocamos en estas dos áreas, ¿verdad?, que les platiqué, nanotubos, en este caso nanotubos de carbono, y nanopartículas. Y esto es justamente lo que les platicaba, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para obtener esta nanopartícula que está, como se dice en inglés, ill-defined? O sea, que tiene un tamaño de partícula con una dispersión asociada, tiene una cantidad N de ligandos alrededor de la partícula y tiene una cantidad N de metales en la nanopartícula. O sea, no podemos decir son 46 átomos de hierro, 36 ligandos y 2 moléculas de solvente. ¿Por qué? Porque no tiene esa definición molecular. Y nosotros lo que queremos es justamente encontrar una forma de sintetizar esa partícula de forma molecular. Entonces, la solución, pues, es a través de síntesis. Mejores protocolos de síntesis. Bueno, déjenme les platico entonces acerca de estas nanopartículas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, si queremos tener información de la coordinación que existe en la superficie, pues tenemos que desarrollar un ligando, como aquí les muestro,
este ligando que es, ustedes lo pueden tener como una canasta. Hagan de cuenta que es una canasta que cuando le metes 10 naranjas se llena y meterle más, bueno, pues obviamente ya no van a caber, se caen. Entonces, este es el mismo concepto, así, aunque parezca muy, muy burdo, pues funciona. Y bueno, parte de la inspiración en este tipo de síntesis proviene de moléculas que han sido reportadas en la literatura. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver este clúster de 25 átomos de oro. 25 átomos de oro, que está bien definido. Esta es la estructura cristalina. Aquí está otro. Este básicamente es un quantum dot, que es fosfuro de indium phosphide. Pero bueno, a fin de cuentas, si contamos todos los átomos que comprende ese core, estamos hablando de 57 átomos, ¿no? Ya es un poquito más grande, tiene un diámetro aproximado de 13 angstroms, 1.3 nanómetros. Y bueno, esta es una molécula un poquito más grande, de 133 átomos de hierro. De nuevo, bueno, estas tres moléculas comparten esa característica, ¿no? Que son moléculas, pero son moléculas que ya están en el área de nanométrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues esta de oro ya tiene pues casi 2 nanómetros de diámetro, pero está bien definida. Todos los centros de coordinación alrededor de la molécula están súper bien definidos. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue empezar a proponer ligandos macromoleculares, con lo cual podamos hacer esto. Y tenemos, bueno, este es un resultado de mi doctorado, en el cual sintetizamos una molécula de 6 átomos de hierro con un estado basal que contiene 22 electrones desapareados. Y de hecho, este es el récord ahorita actual del estado basal con electrones desapareados más alto a temperatura ambiente reportado en la literatura. No hay otro más alto. Lo importante es cómo mantienes esos electrones desapareados a temperatura ambiente. O sea, eso significa que el acoplamiento o la interacción, dicho de otra forma, entre electrones es tan fuerte que mantiene ese estado basal incluso a temperatura ambiente. Digo, porque estados basales de esta magnitud se han observado, pero a 5 Kelvin, abajo de 20 kelvins, ¿no? Y ahorita con este ligando, de hecho, aunque no tenemos la estructura todavía, la estructura cristalina, obtuvimos una molécula de 24 átomos de hierro hicimos una medición magnética, bueno, aproximada, ¿verdad? Porque no tenemos exactamente la estructura, no tenemos esa fidelidad estructural de saber son 24 exactamente, ¿verdad? Todos los experimentos indican que son 24, pero si es así, entonces estamos hablando de que estamos casi triplicando este estado basal en base a los resultados obtenidos. Y ahorita, bueno, no les quisiera poderles platicar más de eso, pero no tenemos todavía esos resultados. Como la maestra dijo, pues mi laboratorio tiene 2 años de haber arrancado y pues bueno, ahorita pues todo pasa de forma, de cierta forma, muy acelerado. O sea, todos los días hay resultados nuevos, ¿no? Y eso es súper interesante. Entonces, bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Como les platicaba, voy a saltear ahora a este tema de los centros de cobre. Lo estamos enfocando en el cobre por esta razón básica. Me imagino que aquí ustedes, los presentes, han escuchado acerca de la importancia en la captura y reducción de CO2, reducción química me refiero. Entonces, hay 2 vías generales en la reducción de CO2. Una, que es básicamente formar productos que contienen un carbón, o sea, metano, metanol, ácido fórmico, formaldehído,
En fin, hay un sinfín de derivados que se pueden obtener que contienen solo un átomo de carbono. Y la otra gran ruta de reducción es aquella en la cual el producto final tiene 2 átomos de carbono o más. Eso es crítico, aunque suena muy sencillo, ¿no? Decir, no, pues de 1 a 2. Eso es altamente complicado de, número 1, de entender y número 2, de realizar. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo en rojo, este cuadro en rojo que ustedes ven aquí. Oh, perdón. Es justamente el paso, ¿cómo se dice? El rate determining step de la reacción. Esta formación de carbono-carbono a partir de monóxido de carbono es el paso fundamental que hasta ahorita lo más cercano que tenemos, que sabemos, es que, bueno, ocurre en las superficies cristalinas de cobre 100 y cobre 511. Aquí les muestro esta superficie, básicamente viene siendo el cobre 100, que de hecho presenta arreglos cuadráticos de átomos de cobre hacia el sustrato, que en este caso el sustrato pues es monóxido de carbono. Entonces, eso se ha visto experimentalmente y de hecho estos son los planos con la actividad catalítica más alta reportada en la literatura. Y en la teoría lo que nos dice es que uno de los intermediarios en esa formación del enlace carbono-carbono es este que muestro aquí, en donde una molécula de CO absorbida sobre el metal, en este caso esta, de cierta forma es atacada por otra molécula que viene del mismo metal absorbida o de la solución, o en este caso de la fase gaseosa, ¿no? Dependiendo de cuál sea la condición de reacción. Pero los pasos fundamentales en la formación de este enlace carbono-carbono no se saben, no se conocen. De hecho, pues sí, es parte de la razón por la cual mucha gente está haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros vemos esto como una inspiración y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de forma molecular para poder utilizar todas esas técnicas que tenemos a nuestra disposición para analizar moléculas? Bueno, pues justamente decimos, ¿cómo sintetizamos este arreglo de átomos, pero en forma de una molécula? Bueno, entonces lo que se nos ocurrió es decir, bueno, vamos a diseñar un ligando en el cual nosotros podamos básicamente enlazar estos 4 ligandos aquí, que los estoy definiendo como E, que puede ser un ligando en donde el donador puede ser un átomo de nitrógeno, oxígeno o azufre, con la idea de que forme una mini canasta, ¿no? El mismo concepto que les presenté ahorita al principio. Bueno, aquí está aplicado, pero para obtener una molécula organometálica con exactamente 4 átomos metálicos y en este arreglo cuadrático para poder empezar a ver y a experimentar cómo podemos obtener esos pasos fundamentales de reacción, ¿no? Entonces, estos son 3 ligandos, estas son 3 familias en las que estamos trabajando. Como les digo, tenemos aquellas en las que el átomo donador es oxígeno, nitrógeno o azufre. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, porque eso va a cambiar la estructura electrónica sustancialmente del arreglo metálico. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, si empezamos a desmembrar un poquito el problema, estas son algunas de nosotros les llamamos macrociclos basales, estos aquí a su izquierda, que utilizamos para básicamente preformar ese ligando que les muestro aquí en la parte superior. Y estos que están aquí, que estoy encerrando, estos serían básicamente los brazos de ese ligando. Entonces, si nos regresamos y empezamos de estos brazos y estos macrociclos basales, entonces podemos empezar a formar una librería bastante grande de ligandos potenciales. Y aquí, por ejemplo, les presento uno de ellos, ¿verdad? Que es básicamente este de aquí.
Entonces, bajo condiciones de reacción, en donde se deprotona el ligando con, en este caso, butilitio, y se acompleja o se metala con cloruro de cobre, se pueden formar complejos como el que muestro aquí, el cual podemos modificar electroquímicamente o químicamente su estructura electrónica, cambiando su número de electrones, lo cual nosotros vemos como una forma para poder entonces empezar a ver qué es lo que determina ese ligue de monóxido de carbono. Aquí les muestro un modelo de este clúster. Y aquí abajo pueden ver lo que son los, ¿cómo se dice? Los complejos esperados acerca de cómo esa molécula de monóxido de carbono se está ligando a la superficie cuadrática, en este caso de átomos de cobre. Y de nuevo, les repito, este tipo de ligación no se conoce, no se ha visto. Se sabe que de alguna forma sucede en las superficies de cobre, pero no se sabe exactamente cómo. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo yo muestro una ligación, se le llama mu4, pero realmente no sabemos si es mu4, mu3, mu2, mu1. No lo conocemos, ¿no? Entonces, parte de este trabajo es, pues sí, es básicamente, es muy fundamental, pero eventualmente lo podemos llevar al terreno de electrocatálisis y hacer todas estas transformaciones de ligación, de CO, reducción y luego posterior protonación para formar, pues sí, derivados hidrogenados, dicho de otra forma, hidrocarburos. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, estos son algunos de los ligandos que ya sintetizamos. Aquí les muestro las condiciones de reacción para llevar a cabo y sintetizar ligandos como los que les muestro aquí. 1, 2 y este es el tercero. Y bueno, aquí les muestro la estructura cristalina, ¿no? Este es básicamente, vamos, la definición fundamental de cómo está la molécula conectada, ¿no? Aunque podemos hacer otro tipo de espectroscopías para definir, no hay como tener una estructura cristalina que nos diga fehacientemente qué es lo que tenemos. Y bueno, haciendo esas metalaciones que les platicaba, pudimos obtener este clúster que les muestro aquí. De hecho, déjenme, lo muestro un poquito más grande, borro aquí. Este es uno de los clústeres que obtuvimos recientemente. Aquí se puede ver cómo tenemos, bueno, 4 complejos de tetracobre. De hecho, están estos dos, los que están en las esquinas, pues están a 90 grados del central. Esto es completamente inesperado. Realmente nosotros lo que esperábamos era obtener algo más ad hoc a lo que se ve en el centro de la molécula. Lo que nos dice es que pues vamos por buen camino. Realmente no es exactamente lo que queremos porque no nos interesa tener estos complejos adicionales porque no vamos a poder definir exactamente si la reacción está pasando en uno o en otro, porque sus geometrías son pues diferentes. Entonces ahorita estamos haciendo ciertas modificaciones en la síntesis para poder obtener únicamente lo que muestra en el centro, ¿no? Y realmente únicamente con un solo ligando. En este caso, lo ideal sería, bueno, lo que estoy ahorita encerrando aquí en este recuadro, ¿no? Y creemos que ya lo estamos obteniendo, nada más que no tenemos confirmación estructural como la que les muestro ahorita. La idea es, de nuevo, empezar a hacer esas dosificaciones de monóxido de carbono para averiguar cuál es la coordinación de ese monóxido, porque no se conoce nada al respecto. Pero bueno, entonces, ahorita les voy a platicar entonces ahora un poquito más de lo que estamos haciendo en el área de los nanotubos, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es, ¿para qué
Bueno, sencillo, ¿no? Si nosotros podemos reducir, imagínense un conductor, ¿no? Un cable de cobre. Si lo podemos reducir de la escala, vamos, de 1 milímetro de diámetro a un átomo de diámetro, entonces podemos empezar a pensar en la fabricación de nanodispositivos en donde, bueno, aparte de tener ya efectos cuánticos, vamos a tener la capacidad de miniaturizar todo a una escala nunca antes vista, ¿no? Y mientras hay gente que lo está haciendo a través de metales, nosotros lo estamos haciendo a través de compuestos de carbono. Entonces, aquí les muestro un nanotubo de carbono, geometría zigzag, que es como lo pueden ver aquí. Este es el famoso zigzag, carbon nanotube. Hay muchos diámetros, pero bueno, aquí el punto es que los nanotubos de carbono, de hecho, se descubrieron en 1991 y a la fecha tienen una aplicación muy, muy grande en aplicaciones como conductores de calor o eléctricos, también como materiales para resistencia mecánica. De hecho, se utilizan en ciertos lanchas y botes como en su parte inferior, pero donde yo creo que está más cercano a nuestra vida es pues en lo que cargan en sus bolsillos todos los días, en su propio celular. Los nanotubos de carbono se utilizan mucho como, pues no, es como un plasticizer, pero no plasticizer, es un conductor adicional que se agrega en ese plasticizer dentro de las baterías de iones litio para aumentar la conductividad. Entonces, bueno, ¿cómo están hablando? Nosotros lo queremos hacer esta síntesis de estos nanotubos de forma bottom-up, ¿no? Queremos empezar a diseñar cómo sintetizar estos nanotubos desde cero, ¿no? Y bueno, aquí les muestro dos tipos, lo que es el armchair, el zigzag. Y estos son los anillos fundamentales de estos dos tipos de nanotubos, ¿no? En la izquierda les muestro lo que son los CPPs o cycloparaffenylene. Estos fueron reportados por primera vez en el 2008 y en la actualidad es una comunidad muy grande de gente trabajando en cómo no solo sintetizarlos, sino empezar a elongarlos, ¿no? O sea, regresarte ahora a ver cómo podemos pegar 4 o 5 de una forma que forme ya un mini tubo y eventualmente pues que forme todo un tubo completo, ¿no? Y bueno, los que les muestro a la derecha, que son los que se derivan de los nanotubos de carbono zigzag, se le llama a este anillo fundamental ciclaceno. Y los ciclacenos no han sido reportados en la actualidad. Simplemente han sido, pues sí, sigue siendo una propuesta de síntesis, mas sin embargo no han sido realizados. Y fíjense, desde 1994, o sea, estos se propusieron antes de que se descubrieran los nanotubos de carbono. En fin, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros dijimos, mira, vamos a aplicar una técnica tipo Lego, en la cual podamos tener un cap, un punto de partida, al cual le vamos a pegar un cierto bloque, llámese bloque 1, después le vamos a pegar un bloque número 2, y ya si nosotros queremos, podemos ir con el bloque número 2 como si fueran ladrillos, o podemos cambiar, intercambiar, regresarnos al bloque 1 para dar otro tipo de propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como surgió esta familia que les presento, que nosotros les llamamos tubularenos. Aquí este es un modelo de un tubulareno de segunda generación de pues, aproximadamente 2 nanómetros de altura. Entonces, ¿cuáles son las técnicas generales de síntesis para hacer esto? Ahorita lo que sigue va a sonar a lo mejor un poquito muy químico, pero vamos a estar tratando de estar en la interfase con materiales también. Entonces, la técnica general es decir, bueno, este es nuestro cap. Aquí se muestra en la parte superior izquierda. Entonces, una síntesis en la que estamos
realmente haciendo síntesis de esas que se enseña así en química 1, química orgánica 1, ¿no? Y una vez que ya tengamos eso, vamos a entonces a pegar estos bloques, hacer algún tipo de formación de enlace carbono-carbono para tener un compuesto cilíndrico, como lo muestro aquí. Entonces, este es como que el modelo, ¿no?, a seguir. Estas son algunas de las cadenas que nosotros podamos tener para obtener solubilidad. Y estos son algunos de los bloques que le podemos pegar para tratar de cambiar los niveles energéticos del nanotubo, ¿no?, que estamos formando. Entonces, esto fue lo que realmente hicimos. Empezamos con esta molécula que les muestro aquí, este CAP, que está acá, que es una molécula que ha sido reportada, ya tiene pues, sí, unos 20 años, está súper optimizada, se pueden obtener en cantidades grandes, etcétera, etcétera, no representa ningún problema, ¿no? Este es un bloque que se puede comprar comercial completamente, entonces dijimos, vamos a hacer esta reacción a ver si lo que nosotros estamos proponiendo funciona tal y como pensamos. Entonces, bueno, haciendo ese tipo de condensación de Schiff, se obtiene la molécula que muestra aquí en el centro, que al caracterizarla, pueden ver que efectivamente, aquí les muestro el espectro de resonancia magnética de protón, en un solvente que no es un solvente muy común. Este solvente es diclorobenceno a 100 grados Celsius. Generalmente aquí el solvente más estándar es cloroformo y es el más barato también. Y bueno, uno lo hace a temperatura ambiente, ¿no? El problema es que esta molécula ni es soluble en cloroformo y a menos de que nosotros calentemos en este solvente de diclorobenceno a 100 grados centígrados, no vamos a obtener nada. Tuvimos un poquito de suerte porque pudimos cristalizarla. Aquí les muestro la estructura cristalina de esta molécula. Y luego se pueden dar cuenta que, bueno, lo que nosotros dibujamos en papel, que aquí, pues, bueno, a propósito, ¿verdad? Yo la estoy dibujando en su forma tubular, pues realmente cuando uno la cristaliza, pues eso no sucede, sino lo que se ve es la molécula está completamente abierta, como si fuera un papalote. Y bueno, por un tiempo, porque como les decía, aquí es donde empezamos, ¿no? Por un tiempo, pues esto fue como un resultado ahí curioso, no le dimos mucha importancia hasta hace como 2 semanas aproximadamente. Les estoy hablando que esto lo obtuvimos a lo mejor a los 6 meses de haber iniciado el laboratorio. Entonces, pues sucede que uno de mis estudiantes llega y me dice, oye Raúl, pues ¿qué tal si nosotros utilizamos esta molécula para como conductor o transportador de electrones en celdas solares? Y pues ya me dejó pensando, empezamos a buscar. Este estudiante es un estudiante de postdoctorado y me dice, yo en mi doctorado yo hice celdas solares con perovskita y pues creo que podría funcionar. Ok, le dije, a ver, vamos platicando pues. Entonces pues ya resulta, yo realmente ajeno al tema porque realmente nunca había trabajado en esta área, pues ya me empecé a informar un poquito. Y bueno, resulta que este material, PCBM, muchas veces pues la gente nada más lo dice así, PCBM, PCBM. ¿Qué es el PCBM? El PCBM es este fulereno que muestro aquí, derivatizado, que, bueno, aquellos que han trabajado con fulerenos saben que para la síntesis de fulerenos uno obtiene 1 miligramo de muchísimo trabajo, o sea, es súper difícil la síntesis de fulerenos, en este caso de C60. Y más después funcionalizarlos, o sea, porque estás trabajando en cantidades diminutas. Y aquí esta molécula que nosotros sintetizamos, pues realmente uno la puede sintetizar en cantidades pues gigantes en comparación con el PCBM. Bueno, pues ya dijimos, bueno, si esto va a funcionar como conductor de electrones, porque precisamente muestra esta forma abierta que puede ayudar, imagínense como si fuera una mini hoja de grafeno, que puede ayudar a la conducción de electrones. Bueno, tenemos que saber cuáles son sus propiedades electrónicas. Entonces, pues eso fue lo que empezamos a hacer. Bueno, primero hay que caracterizarla bien. Ok, aquí está la misma molécula.
nada más que dibujada en ChemDraw. Y bueno, este es su espectrómetro de masas, indicando que efectivamente lo que nosotros obtuvimos, que está aquí en azul, coincide con el espectro simulado. Y que de hecho ya sabíamos, ¿no? Porque ya teníamos el espectro de resonancia de protón. Esto nada más era para cotejar de otra forma. Y bueno, ok. Dijimos, bueno, pero si queremos extender esa nanocapa de grafeno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que empezar a crecer esta parte de la molécula, que es justamente lo que estamos añadiendo en el paso final. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues vamos a empezar a incrementar la conjugación de esta molécula poco a poco. Y justamente eso fue lo que hicimos. Entonces sintetizamos esta molécula con el derivado de pireno. Efectivamente, todo cuadra, las condiciones de reacción son básicamente las mismas y bueno, funciona de la misma forma e incluso funciona con otros derivados nitrogenados. En este caso, aquí es un derivado de fenantrolina en el cual pues también funciona muy bien. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Bueno, pues de nuevo, modificar esos niveles energéticos para ver si nos podemos acercar a los de PCBM, que es la molécula por excelencia que se utiliza en casi cualquier celda solar de la forma en la que, y estructura en la que se haga. El PCBM es por excelencia el candidato a elegir. Entonces, bueno, empezamos a determinar sus niveles energéticos haciéndole electroquímica a estas moléculas. Y porque de la electroquímica, entonces podemos referenciar versus el vacío y obtener esos niveles versus el vacío. Entonces, bueno, el primer evento de reducción de esta molécula ocurre en aproximadamente negativo 1.9 volts versus ferroceno. El que tiene un área conjugada más grande, en este caso la molécula central de pireno, presenta esa primera reducción casi 800 milivoltios más positivo, que eso a fin de cuentas es lo que queremos hacer. Queremos empujar esta primera reducción más a un potencial más positivo para poder tener ese LUMO que cuadre más con lo que necesitamos. Ahorita les voy a mostrar un diagrama. Y bueno, efectivamente lo desplazó casi 800 milivoltios, ¿no? Y por último, la otra molécula que les presenté lo empuja otro poquito más, otros 150 milivoltios más positivo. Entonces, si nosotros ya hacemos los números aquí, podemos ver que aquí están ya el resumen. Esta molécula es esta es la del centro, y bueno, la fenantrolina, es la de la derecha. Y como pueden ver, ya estamos casi entre la muestra 281 y el PCBM. Básicamente tenemos unos niveles energéticos idénticos, que es el objetivo. Y bueno, aunque en mi laboratorio no tenemos la capacidad para hacer las pruebas de las celdas solares, pues sí tenemos la capacidad de síntesis de este tipo de moléculas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ya las tenemos sintetizadas. De hecho, justamente la semana pasada apenas mandamos estas 3 muestras a un colaborador en Georgia Tech. Y bueno, él se va a encargar de hacer las celdas y probarlas, a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, esta historia queda aquí inconclusa, se las platico en otra ocasión. Por lo pronto, pues lo que hicimos fue de un resultado que nosotros pensábamos ya perdido, pues que no le dimos mucho uso, pues le sacamos un poquito de jugo, ¿no? Y a ver a dónde nos lleva. Pero bueno, regresando a nuestro objetivo principal, ¿no? Que es el de síntesis de conductores moleculares. Entonces, bueno, empezamos a funcionalizar las moléculas con las que estábamos trabajando, poniéndole aquí en este caso unos bromos para poder efectuar esa reacción de cross-coupling al último. Entonces, haciendo la condensación inicial que les platicaba ahorita, se puede obtener la molécula del centro que efectivamente
su espectro de masas nos indica que estamos sintetizando esa molécula como nosotros lo deseábamos, aunque también vemos que hay otras moléculas aquí en esta mezcla que no sabemos exactamente qué son, ¿verdad? Digo, esto es normal en la síntesis, siempre se obtienen mezclas, siempre se obtienen subproductos que no necesariamente son deseados, entonces hay que purificarlos. El problema es que esta molécula nos dio un dolor de cabeza, no la podemos purificar realmente, que es parte de la razón por la cual creemos que no nos ayudó a poder sintetizar la molécula objetivo, que era esta que les muestro aquí del lado derecho. Entonces esto queda ahí pendiente, ¿no? Entonces nos regresamos un poquito y dijimos, bueno, si con el fenantreno, el dihidrogenado fenantreno no funciona, bueno, vamos a meterle nitrógenos aquí. Vamos a empezar con este derivado de fenantrolina y ver a dónde nos lleva. Y bueno, haciendo los mismos pasos de reacción, obtenemos esta molécula del centro, en la cual efectivamente el espectro de masas nos muestra que tenemos la molécula deseada. Como pueden ver, el espectro está mucho más limpio que el que les presenté anteriormente. La distribución isotópica concuerda perfectamente con lo que nosotros esperamos. Y bueno, afortunadamente nos da la capacidad de efectuar el último paso de síntesis, hacer este cierre, este cross-coupling final aquí para formar estos enlaces carbono-carbono. Y bueno, el espectro de masas concuerda perfectamente con lo que se espera. Aquí les muestro el simulado. Y bueno, este fue el primer nanotubo que nosotros creamos, que desarrollamos en mi laboratorio. Y bueno, lo interesante es que tenemos un hueco interno en la molécula de aproximadamente 1 nanómetro de diámetro, o sea, es una molécula bastante grande. Entonces, bueno, esta de hecho todavía no la reportamos, pero la que sigue, que les muestro aquí, sí, aquí. En este caso, utilizamos en la síntesis de esta molécula los materiales muy similares. Este resorcinoareno que les muestro aquí, esta molécula base, es la misma que estamos utilizando para los otros nanotubos, nada más que está funcionalizada de otra forma. Pero bueno, tomando otro bloque, recuerden esa estrategia, ¿no? De tipo Lego. Bueno, pues este simplemente es otro bloque con el cual nosotros podemos jugar, aunque la reacción química que está sucediendo es diferente, el resultado a fin de cuentas es el mismo. Entonces, aquí esta molécula del centro, que es, pues nosotros le llamamos el octabromo, nos da la capacidad de poder hacer ese paso de síntesis adicional, ese cross-coupling, y formar el anillo conjugado final que nos da un mini tubo, en este caso. Ay, perdón. Entonces, este tubito, presentó, cuando lo sintetizamos, presentó algo bien interesante. Los protones en esta posición, este protón que está aquí, A, y el protón B, eran bastante diferentes en su resonancia. Aquí está el espectro, de hecho. Aquí nada más les muestro un fragmento de la resonancia. La zona aromática, que es entre 6. En este caso A está como en 6.8 y B está como a 8.8 ppm, parts per million. Eso era, para nosotros era algo muy raro. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos que este anillo iba a estar pues girando, ¿no? Este es un enlace sencillo, entonces aquí uno esperaría tener pues un giro de cierta forma libre, pero no sucede. Entonces hicimos unos cálculos, en este caso lo que se le llama el NICS, Nuclear Independent Chemical Shift, para entender por qué es que el environment de A es tan diferente del de B. Entonces hicimos este cálculo
aquí pueden ver esta cuadrícula que trazamos. Esta cuadrícula está aquí representada por esta gráfica aquí a la derecha, en donde pueden ver lo que son el NICS que se calculó. Entonces, como ustedes pueden ver, entre más en el centro está aproximadamente en negativo 4. Esta es la molécula vista desde arriba, ¿no? Es justamente esta molécula, esta parte de la molécula. Entonces, lo que podemos ver es que justamente la molécula está en azul, ¿no? Está acá en los negativos 10, negativos 12. Al centro queda en negativo 4 y afuera es básicamente 0. Vamos, pero ¿qué significa negativo? Negativo significa que tiene carácter aromático. Entre más negativo, más aromático. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, significa que tenemos una corriente de electrones girando alrededor de este anillo conjugado que tenemos en la parte superior. Y entonces lo que está haciendo es, está generando un campo magnético al centro de la molécula que entonces hace que cualquier protón que está apuntando hacia el centro de la molécula va a tener un ambiente químico diferente versus un protón que está apuntando hacia afuera. Entonces, eventualmente nos dimos cuenta de que este era el caso cuando obtuvimos la estructura cristalina. Bueno, podemos utilizar otras moléculas, aquí esta es otra, pero déjenme me brinco a esto. Cuando obtuvimos la estructura cristalina, porque aquí se pueden ustedes dar cuenta que efectivamente este anillo, esos 4 anillos que le metimos a la molécula, los protones en esta posición están, o sea, en la posición A, están de cierta forma apuntando hacia adentro, digo, no están exactamente horizontales, pero están apuntando hacia adentro, mientras que estos protones están apuntando hacia afuera. Entonces, esa fue la forma en la que nosotros podemos explicar pues, la drástica diferencia en sus ambientes químicos. Pero bueno, algo todavía más interesante es que esta molécula es electroquímicamente activa, o sea, es capaz de aceptar hasta 4 electrones en su estructura. Entonces, esto pues obviamente no se esperaba, pero pues es un resultado bastante atractivo y positivo. ¿Por qué? Porque nos indica que nosotros podemos entonces pensar en esto como un semiconductor potencialmente. Adicionalmente, de la estructura nosotros calculamos un diámetro aproximado de 10.9 angstroms, o sea, un poquitito más de un nanómetro, ¿no? Y la energía bueno, no voy a tratar ni de acordarme, el strain energy de esta molécula es alrededor de 90 kilocalorías por mol. Este strain energy estamos hablando de la energía asociada a distorsionar estos anillos aromáticos de una forma radial. Y nada más para que se den una idea, el enlace carbono-hidrógeno en metano tiene una energía de enlace de 104 kilocalorías por mol. O sea, esta distorsión mecánica de los anillos aromáticos es básicamente equivalente a un enlace atómico. O sea, es una energía gigantesca que la pudimos obtener, pues, de cierta forma, pues fácil. En fin. Bueno, dándole seguimiento, pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para obtener la otra geometría clásica de los nanotubos de carbono, en este caso los zigzag? Bueno, vamos a cambiar ese bloque que nosotros estamos utilizando, ese bloque que estamos utilizando, y en este caso vamos a cambiarlo por este benzaldehído, este 3,5 benzaldehído, y haciendo una reacción similar de condensación con estas diaminas, podemos obtener este octabromo en otra geometría un poquito diferente, que a fin de cuentas está limpio. Aquí les muestro el protón de nuevo. Ay, perdón. Les muestro su espectro de masas, que está súper limpio. O sea, esta molécula la podemos purificar a un grado muy alto de pureza. Y, bueno, ¿cómo se llama? Su isotope pattern muestra que efectivamente tenemos esa molécula, ¿no? El simulado concuerda perfectamente con el experimental.
pero sobre todo la pudimos cristalizar. Así es la estructura cristalina de esa molécula. Y lo importante que ustedes pueden ver aquí es que tenemos esos puentes de hidrógeno alrededor de la molécula. O sea, a nosotros nos dijo, oye, tenemos una molécula que está asistida para, en solución, formar esa estructura tubular sin necesidad de ninguna otra modificación química más que proveer el solvente adecuado, que en este caso, pues aquí ven, esto es metanol y moléculas de agua, ¿no?, que se tienen en la solución. Entonces dijimos, bueno, si ya está preformada en esa estructura tubular, entonces deberíamos de poder hacer la reacción acá arriba que queremos hacer para empezar a juntar esos enlaces esos brazos, por así decir. Y efectivamente, si hacemos una reacción de Suzuki, como la que estábamos haciendo ayer, como la que estábamos haciendo en la filmina pasada o antepasada, podemos obtener la molécula deseada. Aquí les muestro la resonancia de protones, está un poquito más complicada, pero bueno, ustedes créanme, ahí está la molécula perfectamente bien. Su espectro de masas, bueno, está casi perfecto. Hay unos mureritos que se muestran acá en la línea base, pero a fin de cuentas está limpia. También lo podemos verificar con su distribución isotópica. Y bueno, ya a grandes rasgos podemos empezar a pensar que de cierta forma estamos sintetizando esa pared, esa mini pared de un nanotubo de carbono. Que si recuerdan bien, bueno, estos no han sido sintetizados anteriormente en esta geometría de zigzag. Y este es el modelo de la molécula. Estamos hablando que es una molécula con un diámetro aproximado de 9 angstroms. Ahora, ¿por qué les he estado hablando del diámetro? Bueno, porque ¿qué pasa si esta cavidad de la molécula está completamente vacía? Bueno, lo que sucede es que nosotros esperaríamos que pueda almacenar moléculas, pues, menores, siempre y cuando quepan en ese diámetro, que es un diámetro bastante grande, de nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer estudios de absorción de gases y efectivamente empezamos a identificar que esta molécula se comporta como un material microporoso, que tiene un área superficial un poco pequeña, sí, de 66 metros cuadrados por gramo. Definitivamente no se compara con ningún MOF, pero bueno, también no somos expertos en esta área. De hecho, vamos a empezar a colaborar con gente que sí es, para que nos ilustre cómo podemos activar estas moléculas para quitarles todo ese solvente que posiblemente existe adentro, que muy seguramente ahí está, nada más que no lo estamos removiendo cuando nosotros estamos haciendo nuestros experimentos. En fin, entonces esta es una área que bueno, vamos a empezar a investigar más, ¿no? Después dijimos, oye, ¿y qué pasa si utilizamos ese mismo bloque intermedio de partida, este octabromo que se los presenté justo en la filmina pasada, pero con otros derivados? Entonces dijimos, bueno, vamos a meterle algún tipo de funcionalización a ese anillo en la parte superior, solo para saber si las condiciones de reacción van a tolerar ese grupo funcional acá. Entonces le metimos un fluoro y efectivamente, como pueden ver ahí en el espectro de masas, la molécula se obtiene sin problema alguno. La distribución isotópica concuerda perfectamente. Y más aún, si le metemos moléculas que empiezan a incrementar el diámetro de la molécula final, también lo tolera. ¿Qué significa? Que estos brazos que les muestro aquí son movibles, ¿no? Se pueden abrir un poquito hacia afuera para dar cabida a moléculas más grandes. Efectivamente la podemos sintetizar. Aquí está su espectro de masas, concordando perfectamente. Como les platiqué, ¿verdad? El diámetro, dado que la molécula que le estamos metiendo entre los brazos es un poquito más grande, bueno, vemos un diámetro, pues ya 2 angstroms más grande, que se dice fácil, pero hacer estas modificaciones sistemáticas, pues realmente requiere su gracia, ¿no?
Pero más aún, lo importante es que si nosotros empezamos a pensar en una síntesis de nanotubos, eventualmente tenemos que empezar a fusionar esos anillos, ¿no? Empezar a hacer este cierre aquí de anillos que nos va a permitir tener una conductividad mucho más alta. Entonces, el hecho de que esta molécula haya funcionado a nosotros nos dice que nosotros podemos empezar a meter otro tipo de moléculas y empezar a no solo incrementar el diámetro, sino también incrementar le llamamos su distancia axial. Y bueno, básicamente ahí vamos. Les platico que cómo estamos en términos generales. Bueno, una vez que nosotros ya sintetizamos estos nanotubos, nos dimos a la tarea de buscar en la literatura todos aquellos sistemas conjugados que reúnen estas características, o sea, que son tubulares, que están conjugados y que tienen conjugación no solo axial, pero también radial. Entonces aquí les muestro lo que sería el tubito más pequeño de todos. Este fue reportado en el 2015 con una altura que definimos de 4.5 angstroms. Hay otra molécula que se reportó en el 2012, que la encontramos un poquito después, pero bueno, esta molécula tiene una altura un poquito más grande, 5 angstroms, pero bueno, 5 angstroms pues no es mucho, no es medio nanómetro. Aquí está otra molécula similar a las moléculas que yo les presenté, de la cual desafortunadamente no se conoce mucho porque se reportó en el 2016, pero no se reportó nada más que su síntesis. En sus características no se reportaron, no sé. Aquí está la molécula que yo les presenté ahorita, que sintetizamos nosotros y reportamos ahora este año, con una altura, pues sí, muy pequeña todavía, 4.6. Las que les acabo de platicar ya empiezan a extenderse un poquito más, ya estamos hablando de casi el nanómetro de altura, o un poquito más del nanómetro de altura, pero hay otras en la literatura. De hecho hay otros dos tipos generales de moléculas, que es estos tubos reportados por un grupo japonés, en el ISOBE, es el investigador principal. Aquí ustedes pueden ver que ya el tubo, aunque está de cierta forma poroso en sus paredes, bueno, ya tiene una altura considerable de ya casi, bueno, 1.7 nanómetros, 1.6, ¿no? Dependiendo de cuál sea ya sea carbono o nitrógeno. Pero hay otro tipo de tubos a base de porfirinas que también están conjugados de forma radial, o sea, así, y de forma axial, que ya tienen alturas más considerables. En este caso estamos hablando de 2 nanómetros, y un reporte todavía más reciente del mismo grupo de investigación. Este grupo está en Londres. Reportan ya unas alturas de 3.3 nanómetros, la más alta, ¿no? Entonces, aunque no estructuralmente hablando son formas muy diferentes, fundamentalmente hablando comparten esa conjugación radial y axial, ¿no? Y aparte de que son rígidos. Entonces, esto es todo el campo, todo el espacio ahorita en este tipo de nanotubos moleculares. Bueno, ¿y a dónde vamos? Déjenme les resumo en una filmina qué es lo que vamos a hacer después. Queremos empezar a jugar con lo que son lo que se conocen como líquidos permanentemente porosos. Estos se reportaron por primera vez su reporte más importante hasta ahorita fue en el 2015, esta molécula que les muestro aquí, la cual mantiene una cavidad permanente y permanentemente vacía, y al mismo tiempo esto es un líquido. O sea, es una molécula bastante grande y se comporta como un líquido, ¿no? Que es algo, pues es un reto desde el punto de vista de síntesis, y bueno, este grupo lo logró. Entonces nosotros creemos que si nosotros modificamos nuestros nanotubos, poniéndoles justamente aquí en esta posición R, el grupo correspondiente, podemos hacer que estos nanotubos, que ya comprobamos que efectivamente tienen esa cavidad interior, pueden funcionar o los podemos transformar en líquidos porosos, pero con un poro mucho más grande, con una cavidad mucho más grande de la que se reportó anteriormente, ¿no? También los podemos dimerizar
como se pueden ver acá en el lado derecho. ¿Cuál es la idea? Bueno, empezar realmente a pensar en un tubo conductor, ¿no? Y finalmente, queremos hacer supercapacitores de este tipo de nanotubos, en donde funcionalizamos el electrodo de trabajo, le pegamos estos nanotubos que son electroquímicamente activos, polarizamos el electrodo, y entonces lo que tenemos efectivamente es una monocapa porosa, electroquímicamente activa, pegada al electrodo, que básicamente es la definición de un supercapacitor, ¿no? Pero un supercapacitor modificado molecularmente hablando. Entonces, esta es una de las áreas en las que vamos a trabajar posteriormente. Y bueno, con esto aquí termino mi participación. De nuevo, pues, le doy las gracias a mis estudiantes, que son los que hacen todo esto posible, a las agencias que nos han proveído de financiamiento, y en este caso, pues a la Universidad de Pittsburgh, que nos ha apoyado muchísimo con Seed Grants y con Startup Funding. Aquí al fondo, abajo, les muestro mi laboratorio. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por su atención y les dejo con un comercial. Yo también soy parte de lo que se llama Clubes de Ciencia México. Soy el coordinador ahí en Chihuahua, como la maestra lo dijo. Y bueno, esto es un programa gratuito. Los invito a que se enteren más. De hecho, Clubes de Ciencia como tal es un programa que ya está en 9 países. En México son 9 ciudades, y bueno, va creciendo a pasos agigantados, y bueno, es completamente gratuito. Bueno, aquí termino. Muchas gracias, y cualquier pregunta, pues son bienvenidas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, para hacerlo con un tipo de orden, levantar su manita y luego ya inmediatamente empezamos la participación. El doctor Pierre, por favor. Creo que no lo escuchamos, déjenme ver. Sí. Perdón. Okay. Estaba hablando. Perdón, buenas tardes a todos, tenía el micro apagado. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Realmente la disfruté demasiado. Tengo por ahí tres preguntitas, espero que a lo mejor sean cortas. Sí, Te claro. las voy a hacer todas. Vemos, sí. Primero, mencionabas que era un órgano metálico. ¿Lo están obteniendo de forma, me imagino que es un gas? ¿Cómo lo almacenan o cuáles son los criterios que usan para pues, tener que es un órgano metálico como tal? También por ahí en voltamperometría, creo que eran mediciones de voltamperometría. Mencionabas que hacían las mediciones en vacío, no sé si escuché mal. ¿Y cómo se hacen estas mediciones, si es en vacío? Y la última sería, mencionabas también que estas nanotubos presentan o se comportan como un material semiconductor. ¿Se hizo una medición del band gap o tienen por ahí alguna evidencia de que efectivamente es un semiconductor? Básicamente esos 3 puntos. Gracias, Raúl. Claro, Pierre. Mira, empezando con la primera, las moléculas organometálicas, estas moléculas son sólidos. Son sólidos, que básicamente nosotros los trabajamos disueltos en algún tipo de solvente orgánico. Así hacemos su síntesis y también así hacemos su caracterización, espectroscópica, y al mismo tiempo de soluciones formamos cristales para eventualmente determinar su estructura cristalina. Entonces, pues sí, es un sólido que nosotros almacenamos a bajas temperaturas. Tenemos un refrigerador a menos 35 grados, en el cual ahí los almacenamos, y que también pues el refrigerador está dentro de una cámara de atmósfera inerte. Entonces, así básicamente nos aseguramos de que no reaccionen con agua o con oxígeno, ¿no? Que son básicamente las dos moléculas que reaccionan de forma inmediata con estas moléculas. Saltando a la pregunta 2, sí, son mediciones de voltamperometría cíclica.
Las hacemos en solución, pero después de su... Déjame, ¿dónde quedó? Acá está. Después de determinar sus ¿cómo se llaman? Potenciales de media celda, los halfway potential. Entonces, como lo referenciamos versus ferroceno, después de ahí hacemos la referencia versus el vacío, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, esta molécula, bueno, aquí no presenté lo que es el DPV. Tenemos la voltamperometría de diferencial, de la cual obtenemos el E1/2 exacto de cada una de estas reducciones, porque como puedes ver aquí están pues una sobre otra, ¿no? No hicimos la modelación, sino simplemente hicimos el experimento adicional y en DPV podemos ver la separación perfectamente. Y pues sí, ya de ahí, como lo referenciamos versus ferroceno, ya después de ahí lo tomamos y lo referenciamos versus el vacío. Y la otra, acerca de su bandgap. Bueno, tenemos aquí no presenté ningún estudio óptico, pero tenemos todos los estudios de absorción y emisión de todas estas moléculas. Y bueno, el bandgap que calculamos oscila dependiendo de la molécula, entre los 2 electron volts y los 3.5. No hemos hecho dispositivos per se para determinar si efectivamente se comportan, ¿no?, como un semiconductor. Es simplemente la hipótesis de que dado el bandgap, pues se puede comportar como tal. Pero de hecho nuestro colaborador, el que va a estar trabajando con estas moléculas en las celdas solares, él sí tiene la capacidad de hacer todas esas mediciones. Entonces, pues ahí esperamos que él nos informe un poquito de cómo sale todo eso, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Raúl. Perdón, no sé si me excedí en el tiempo, doctora Martel, no sé. Gracias. No, bien, gracias, Raúl. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta sobre todo en el sentido del proceso que se sigue, sobre todo en este camino, ¿no? De cómo considerar a partir de una licenciatura llegar a una carrera científica, ¿no? Y si bien es cierto, pues la licenciatura que tiene el doctor Hernández, pues lo apuntalaba hacia ese camino, pues también es cierto que muchas personas deciden mejor cambiar su rumbo e irse por la industria. Entonces, ¿cómo se da ese camino? Sobre todo me gustaría que lo conocieran nuestros estudiantes de la licenciatura, ¿no? Claro, no, bueno, gracias por la pregunta, maestra. A lo mejor me voy a explayar un poquito porque me encanta hablar del tema. Bueno, yo cuando estaba terminando el bachillerato, yo sabía que yo quería hacer ciencia. Realmente, ¿qué carrera? Pues yo estaba entre física y química. Pero realmente, antes de siquiera saber si era química o física, yo tenía una imagen en mi cabeza muy clara, que era, yo quería trabajar en un laboratorio. Así de sencillo, así tan simple como se escucha, ese era mi objetivo. Yo quiero trabajar en un laboratorio de investigación. Entonces, esa imagen mental se fue formando poco a poco a través de experiencias. Y bueno, esto es algo que yo les digo a mis propios estudiantes, a estudiantes de otras áreas, a los estudiantes que nosotros llegamos a conocer a través de clubes de ciencia, es que, pues que se acerquen, ¿no?, a los investigadores a realmente decir, oye, doctor, tal por cual, pues leí un poquito de la investigación, a lo mejor no entiendo mucho, pero me gustaría involucrarme. Si existe la posibilidad de trabajar con usted, no sé, en el verano o vengo en las tardes o qué sé yo. Muy seguramente, chavos, si ustedes hablan con algún investigador, les va a decir el 90% de las veces que sí. Entonces, mucho tiene que ver con esa proactividad
con ese deseo del estudiante de querer involucrarse, de querer saber. ¿Qué fue lo que pasó en mi caso? Bueno, antes de terminar el bachillerato, fui a diferentes carreras, a hablar con los directores de carrera, con profesores de carreras en física y química, y así fue como fui formando mi criterio y decir, ¿sabes qué? Voy a entrar a la carrera de química. Entonces me decidí por la carrera de química. Durante la carrera me llamaba mucho la atención cuando yo escuchaba seminarios de otras personas en otras latitudes, mexicanos, no mexicanos, colombianos, venezolanos, qué sé yo, ¿no? De cualquier nacionalidad, que nos daban un seminario a nosotros. Yo me acuerdo, nosotros teníamos una materia de seminario desde primer hasta último semestre y era 1 hora a la semana. Me fascinaba a mí esa materia. Entonces, pues ahí me fui dando cuenta que hacer investigación es un área súper diversa y que al mismo tiempo también se hace investigación en industria, que eso para mí era algo que estaba un poquito nebuloso, no tenía ni siquiera ni la menor idea de cómo se hacía investigación en industria. Ahorita afortunadamente tengo la experiencia de no haber hecho yo investigación dentro de la industria, pero para la industria. Yo trabajé en un proyecto para prevenir la corrosión de los frenos de los carros Tesla. Y de hecho, el proyecto salió bastante exitoso y ahorita hay una planta piloto en Puebla, porque allá es donde se manufacturan. Entonces, pero ¿cómo me di cuenta de todo esto? Realmente me di cuenta escuchando a seminaristas platicar de su trabajo de investigación y a fin de cuentas realmente también algo que hice es, pues cuando decían, oye, contáctame si tienes preguntas, pues yo los contactaba, porque si te están diciendo que los contactes es por algo, entonces no pasa nada. De hecho, aquí está la página de mi grupo, hernandezsanchezgroup.org. Ahí está la información, ahí está mi correo, ahí está todo para contactarme si alguien tiene alguna pregunta, si quiere platicar un poquito más de algún tema de los que presenté o simplemente filosofar de cómo es la carrera de un investigador. Bueno, también ahí adelante. Y bueno, le digo, no me quiero explayar mucho porque puedo seguir platicando por horas de esto, pero a fin de cuentas lo que fue fundamentando más mi decisión por trabajar en la ciencia fue pues tener experiencias. Entonces empecé a aplicar a veranos de investigación, fui a esos veranos, me encantaron, y luego después fui a veranos en otras áreas. O sea, y un verano de investigación lo hice en ciencias biológicas. Y la verdad, o sea, me gustó, pero dije, bueno, esto no es lo mío. Está interesante, pero pues yo sé que por aquí no me voy a ir. Entonces, pues, también es bueno saber qué es lo que no te gusta, ¿no? Muchas veces eso es más fácil de saber que saber qué es lo que te gusta. Y eventualmente, pues, antes de terminar la carrera, yo dije, no, yo estoy convencido, yo tengo que hacer un doctorado, o sea, porque esto es lo que me llama a mí. Yo quiero seguir trabajando, yo quiero desarrollar un proyecto de principio a fin. Quiero así zambutirme en cómo hacer el diseño de experimentos, el análisis de datos, cómo pensar como investigador, porque a fin de cuentas el doctorado es una forma de aprender a resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues depende en qué área estés trabajando, ¿no? Y bueno, creo que poco a poco se fue cristalizando esa idea de bueno, ahorita quiero trabajar en un laboratorio, desde el punto de vista de estudiante. Ahorita lo estoy haciendo desde el punto de vista pues de la cabeza del laboratorio y me encanta, me fascina y bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿El doctor José Luis Enríquez? Gracias, Adriana. Bueno, primero felicitar a Raúl, muy padre tu plática. Regresando un poquito a lo técnico, ¿tienes planeado hacer algún estudio de interacción de la radiación de distintas energías con tus nanotubos?
Interacción de la radiación de distintas energías. Bueno, no me queda muy claro acerca de a qué interacción se está refiriendo, pero hay unos experimentos que queremos hacer. Déjenme escojo aquí una de estas. Esto está bueno. No sé qué tanto haya escuchado de la técnica de cryo-EM, ¿no? Es una técnica ahorita que está pegando muy fuerte, desde hace ya 3 o 4 años, para determinar la estructura cristalina, principalmente de macromoléculas, ¿no? Como proteínas, sin tener que hacer o formar un monocristal, que a fin de cuentas es una de los pasos más difíciles en la determinación de la estructura cristalina de una proteína. ¿Por qué? Porque formar esos cristales, hay gente que se puede tardar años en cristalizar una proteína, porque es extremadamente difícil. Entonces, la técnica de cryo-EM lo que está haciendo es determinar la estructura cristalina en este caso, por ejemplo, de una proteína sin la necesidad de un monocristal. Ahora, uno de los challenges de cryo-EM en su desarrollo es que ahorita lo que se quiere es a qué escala tan pequeña la podemos llevar. Una proteína, estamos hablando que va a estar en el tamaño de entre 3 nanómetros o más, ¿no? Hay proteínas gigantes. Entonces la pregunta es, ¿podremos hacer cryo-EM en lo que se le denomina comúnmente como moléculas pequeñas? Entonces, ahorita ese es un challenge que no está probado, pero como nosotros tenemos moléculas que están justo en esa zona de objetivo, en este caso, esta molécula que presento aquí, estas dos que están aproximadamente de un nanómetro de diámetro por 1 y cachito de largo. Entonces, y como son moléculas, como están bien definidas, rígidas, la pregunta es, ¿podríamos utilizar estas moléculas como estándares para probar el cryo-EM en moléculas de este tamaño en las cuales no se ha probado? Entonces, nosotros no somos expertos en cryo-EM, pero pues pensamos mandarles muestras de estas moléculas a colaboradores para ver si podemos hacer eso. Es básicamente como empezar a validar una técnica para otro tipo de moléculas más pequeñas que una proteína. Entonces, ese tipo de desarrollo de interacción está por verse. Y a ver, yo espero que sí lo podamos hacer, ¿no? Vamos a ver qué sale. Muchas gracias, Raúl. Sí, de nada. Tenemos tiempo para una pregunta más. El doctor Manuel Antonio Ramos, por favor. Sí, muchas gracias y felicidades, ¿no? Con el trabajo que están haciendo. Es un trabajo, como dices tú, challenging, porque controlar a esas escalas la química molecular es complicado, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta tal vez vaya un poco más allá del tema. Te lo pregunto como mexicano, nativo mexicano que eres. Uh-huh. Y tal vez recaiga entre un plano muy personal, ¿no? Pero creo que es importante para los estudiantes de pregrado que entiendan esta parte humana y de decisiones que toma uno en la vida. ¿Por qué decidiste quedarte en Estados Unidos y no regresar a laborar en México? Híjole, esa es una pregunta súper interesante y que de hecho, bueno, la respuesta sencilla, ¿verdad? Para no darle muchas vueltas, es porque no vi cómo yo me iba a desarrollar en México. No vi cómo yo iba a poder hacer lo que estoy haciendo en México. Eso fue la conclusión número 1, justo cuando estaba yo terminando a la mitad de mi postdoctorado, cuando decidí entonces aplicar a trabajos acá.
Ahorita no estoy muy lejos de esa fecha de decisión, que fue hace aproximadamente 3 años. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahorita estoy pensando, porque ya he conocido, de hecho, a otros chihuahuenses. Hay un chihuahuense que está en Holanda, que es el CFO de una compañía de nanotecnología, y lo conocí justamente antes de que empezara la pandemia. Él es uno, y hay otro, ahorita le platico por qué es importante. Hay otro que está en Japón, que tiene una compañía en Tijuana. Cristian Peñalosa se llama él. Entonces, estos chavos me enseñaron a mí, son un poquito mayores que yo, pero no por mucho, unos 3, 4 años, me enseñaron a mí que de sus investigaciones las están llevando a México en forma de laboratorios y o compañías startup. Entonces, pues yo creo que no es una decisión definitiva, yo creo que de hecho es una decisión dinámica. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la posibilidad también de decir, bueno, y de hecho ya hay 2, 3 pasitos ahí avanzados, de empezar a trasladar parte de lo que yo hago a México. Y realmente yo no me veo, y es lo que le digo a mi esposa y a veces no me lo cree, pero realmente lo pienso y lo sueño. Yo le digo, es que para mí lo ideal sería estar aquí y estar allá y venir e ir y lo que sea, pasar un tiempo allá, pasar un tiempo acá, entrenar gente allá, entrenar gente acá. Eso no lo veo lejano, eso lo veo posible. Digo, si antes tenía sueños que yo consideraba imposibles y se realizaron, entonces pues ahorita que me cuesta soñar un poquito más grande. Y pues sí, realmente eso fue lo que ha pasado. Pero créame que no descarto la posibilidad. Yo sé que a lo mejor realizar ciencia en México, uno tiene que darle la vuelta a muchas cosas, pero también sé que pues si queremos los que estamos afuera, digo, de cierta forma, o regresar o empujar, tenemos que empezar de forma independiente, sin tener que depender de entidades viciosas. Entonces, y conozco mucha gente que está empezando a hacer eso, realmente. Otro, no sé si le suena el nombre de Alan Aspuru. Él ya es un profesor mucho más establecido. Y él tiene muchas iniciativas, más que todo en la UNAM. Y bueno, es un ejemplo pues para mí, por ejemplo, que estoy más chavo, de cómo se pueden hacer las cosas pues sí, para estar en ese estira y afloje y avanzar aquí y avanzar allá y avanzar en todos lados. Pero bueno, ya en términos más prácticos, pues sí es una decisión difícil, no le voy a decir mentiras. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Voy a ahora tomarme el atrevimiento de compartir la pantalla nada más para mostrar el diploma que vamos a hacerle entrega de manera electrónica al doctor Raúl Hernández. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorgan el presente reconocimiento al doctor Raúl Hernández Sánchez por la impartición de su conferencia Materiales Nanomoleculares durante el ciclo de conferencias de Ingeniería de Materiales, y firman el doctor Juan Francisco Hernández Paz y la doctora Imelda Olivas, autoridades de nuestro instituto. Y pues muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron de compartir esta presentación, y sobre todo de tener la oportunidad de volver a dialogar. Ya teníamos bastante tiempo que no lo hacíamos. Creo que una de las últimas ocasiones fue aquella vez que nos reunimos con todos los exolímpicos, y pues yo esperaba en algún momento volverlo a hacer, y pues muy agradecida, Raúl, y esperemos que pronto se repita esta oportunidad. Claro que sí, maestra, para mí es un gusto, pues me hace muy feliz volver a entablar una conversación con usted, y gracias por la invitación, y estamos aquí a la orden.
para lo que seamos buenos. Pues muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bye.